Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me llamo Gilberto Ley Peña, soy músico litúrgico, compositor y teólogo por gracia de Dios y para servicio de la iglesia. Em, bien, en esta ocasión me hicieron una pregunta acerca del himno del Gloria. En el misal romano hay dos textos de Gloria, uno en latín y otro en español. El de latín dice eh, a los hombres de buena voluntad y el texto traducido en español dice a los hombres que ama el Señor. ¿Cuál de estos dos es la traducción correcta a la hora de escoger qué versiones del Gloria introducir en la misa o componer? Bien, de inicio toda pregunta es una pregunta muy interesante. Todas las preguntas son interesantes, son válidas, eh, porque nos ponen a pensar y a plantearnos respuestas eh, y a trabajar en ellas. Antes de dar una respuesta como tal, tenemos que contextualizar eh, el Gloria, por lo cual haré un preámbulo. Bien, el Gloria que cantamos en la misa es de inicio un himno de alabanza a la Santísima Trinidad, escrito en prosa y se remonta al siglo II. En aquel entonces, en el siglo II, un autor anónimo escribe, inspirado en la Biblia, un himno que se llama Laus Magna Angelorum, traducido del latín, la gran alabanza de los ángeles. De este himno la iglesia hace una reelaboración, una versión breve, por así decirlo, que es eh, propiamente el Gloria que nosotros cantamos en la misa y se introduce en la misa papal de Navidad por el Papa Gelasio, allá por el siglo IV, si no mal me equivoco. Eh, Ahora bien, la versión latina contiene el texto en su texto dice de buena voluntad, y en la versión en español del misal romano tercera edición típica que tenemos por ejemplo aquí en México y también pues bueno en Latinoamérica, el misal romano dice que ama al Señor. Ante esto, bueno, hay una aparente disyuntiva. ¿Cuál de los dos? La respuesta es los dos, pero tenemos que matizar. Cuando vamos a escoger un texto, una versión del Gloria, por ejemplo, si vamos a escoger una versión de Palestrina o de Perosi o gregoriana, pues nos iremos por el texto que dice a los hombres de buena voluntad. O sea, nos iremos al texto latino, tomaremos como referencia el texto latino. Cuando es una versión en español, nos iremos por el texto, la traducción en español que marca el misal. O sea, nos iremos por las traducciones oficiales litúrgicas contenidas en el misal. Serán siempre nuestro punto de referencia. Pues eh, la iglesia como tal tiene la potestad a través de la Santa Sede según la Sacrosanctum Concilium, tiene la potestad de
hacer las modificaciones, aprobar textos litúrgicos, eh, revisarlos, etcétera. Y la Santa Sede ha aprobado estos textos litúrgicos. Nuestro Gloria, al fin y al cabo de cuentas, viene a ser una reelaboración eucológica. En este caso, eucológico significa oracional, o sea, una reelaboración destinada a la oración de ese antiguo himno del siglo II, que a su vez este himno del siglo II es una de las primeras composiciones extrabíblicas, o sea, fuera de la Biblia. Por lo tanto, no es una musicalización de un texto bíblico, es un canto inspirado en la teología sobre la Santísima Trinidad que nos revela la Sagrada Escritura. De ahí que hay algunos hermanos que nos dicen que es que planteando una falsa dicotomía o una falsa oposición entre el Evangelio y el misal, nos dicen o nos afirman, es que debe de estar basado, debemos de irnos al texto en griego y al Evangelio, y el Evangelio dice literalmente a los hombres de buena voluntad. Y por lo tanto el texto en español está mal traducido. A lo cual yo tengo que responder con todo respeto y con toda caridad que es una afirmación errónea. ¿Por qué? Por número uno, si nos vamos a cuestiones de análisis de textos, de exégesis, de hermenéutica, y vamos a hacer una crítica exegética o hermenéutica, eh, tomando la cuestión de la lengua, el análisis lingüístico, eh, metodológicamente no tendremos que partir del Evangelio, del texto de Lucas 2:14. Tendríamos que partir. ¿Por qué? Porque el autor como tal nunca se planteó musicalizar un texto bíblico. No, se planteó inspirado en la Sagrada Escritura escribir un himno a la Santísima Trinidad. Un himno en el cual teológicamente se infiere que es la alabanza de los ángeles a la Santísima Trinidad y que nosotros al cantar esta alabanza trinitaria, esta doxología trinitaria en prosa, nos unimos a los ángeles. Fíjense que hay una relación cómo hay una relación de la alabanza de los ángeles en el Gloria y por las palabras de gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz que se remiten al Evangelio y que nos hablan de que los ángeles alababan a Dios en el momento en el que nació con estas palabras y el santo, ambos alabanzas angélicas y que nos unimos para alabar a la Santísima Trinidad y adorar a la Santísima Trinidad. Bien, pues como iba diciendo, entonces el autor como tal se inspira en el contenido bíblico, en la teología bíblica y en formas independientes al texto bíblico en un contexto de oración, de alabanza, de oración a través del canto, eh, busca eh, busca confesar la fe católica en la Santísima Trinidad. De ahí que tendríamos entonces que partir del
del texto original en griego del Laus Magna Angelorum, no del Evangelio de Lucas, para hacer, eh, para hacer todo este análisis textual. Ya en un punto pues más bien académico, porque al fin y al cabo de cuentas, independientemente de lo académico, ya lo puntualizamos, eh, nos tenemos que ir a las traducciones oficiales litúrgicas, tanto lo que es el texto en latín que está contenido en el misal, en el caso de que se vaya a escoger una pieza en latín o se vaya a componer una pieza en latín, como en el caso del español, el texto oficial en español, para ya sea para el caso de escoger un canto o tener un criterio de qué gloria meter en la misa, que sea como tal litúrgico, y eh, o en el caso de que queramos musicalizar un texto del Gloria. Pues bien, en miras a esto, eh, en conclusión, dependiendo de si vamos a cantar en latín o vamos a cantar en español, tomaremos uno o el otro. Pero es que son dos cosas contrarias, el de buena voluntad y a los hombres que ama el Señor. No, teológicamente la respuesta es no. Teológicamente, y en esto tomo de referencia al padre Antonio Alcalde, que estuvo de encargado de la Comisión Episcopal Española de Música Litúrgica, y a otros especialistas también, por ejemplo el doctor Jordi Piqué de San Anselmo. Tomo, tomo de referencia y me uno a este planteamiento de que no es algo opuesto, no son, no el, a los hombres de buena voluntad y a los hombres que aman al Señor no son dos cosas en sentido opuesto, dos términos opuestos, sino que son equivalentes, son sinónimos, son unívocos, mejor dicho, en el sentido de que teológicamente el hombre de buena voluntad es aquel que descansa en el amor de Dios, por lo que el bone voluntatis en la traducción en español la iglesia es que toma de argumento esta afirmación teológica para a la hora de traducirlo al español, en lugar de poner de buena voluntad, eh, ponen gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por lo tanto, eh, aquí no cabría estos argumentos de que como algunos, inclusive hasta uno que otro hermano que ha tenido alguna formación teológica o algo por el estilo, afirme que es que la traducción es incorrecta. Si nos vamos a un literalismo, y hasta eso tendríamos que hacer todavía un análisis crítico textual, lingüístico, eh, podría haber a lo mejor discrepancias. Pero si nos vamos a que la traducción, la forma textual, eh, bone voluntatis y ama al Señor, van en el mismo sentido teológico, la traducción que ha hecho la Iglesia, en este caso los que se encargaron de traducir el texto en español y que la Santa Sede pues les aprobó el texto, están en lo correcto teológicamente, independientemente de que si es el texto oficial como tal, por obediencia al magisterio y por la potestad que el magisterio le dio Jesucristo al respecto de la liturgia, eh, debe de
debe de obedecerse. Como tal, debe de tomarse la traducción como tal. Que algunos pueden decir, no, es que el Evangelio está debe de ser el misal subordinado al Evangelio. Eh, pues bueno, aquí también hay una falsa dicotomía. Es como plantear que hay oposición entre el Evangelio y misal. Y no es así. No la hay, ni la ha habido, ni la habrá. Porque el misal como tal, nos podemos atrever a decir que es palabra de Dios relaborada oracionalmente, ecológicamente. Aparte, la liturgia, los ritos litúrgicos, los textos litúrgicos, como tal, forman parte, son fuente de la tradición, de la sagrada tradición apostólica, que junto con Sagrada Escritura, pues son las fuentes de la sagrada revelación y son parte del depósito de la fe. Por lo tanto, no puede haber contradicción. Y por otra parte, todos los textos ecológicos y los textos, de inicio los textos bíblicos que hay, por ejemplo, las antífonas de entrada, las antífonas de comunión, etcétera, que inclusive el misal tiene ahí marca su referencia bíblica, pues es palabra de Dios, hecha canto en el contexto de la oración. Y los otros textos, como por ejemplo el Gloria, pues son palabra de Dios también en el sentido de que son reelaboraciones de la palabra de Dios, que contienen teológicamente esta palabra que ha sido reelaborada para el contexto de la oración por la iglesia, porque recordemos que el Nuevo Testamento, en este caso, existió la liturgia, existió la Eucaristía, y por lo tanto no es que menos valore la palabra de Dios, no, la Biblia no, sino que tenemos que ubicar contextos, o sea, primero fue iglesia y después posteriormente fue la Biblia como la conocemos. De ahí que la iglesia a través de su magisterio es custodia y guardiana de la Biblia, de los textos, y la iglesia ha ido en su liturgia en consonancia con la Sagrada Escritura, basados en el principio lex orandi, lex credendi. La ley de lo que se ora es la ley de lo que se cree, y la ley de lo que se cree es la ley de lo que debe de ser orado en la liturgia como tal. Entonces es una falsa dicotomía, es un argumento erróneo querer contraponer el evangelio y querer contraponer el misal y los textos litúrgicos. Para concluir, eh, y bueno, ya yendo más a lo práctico, les invito a todos los cantores de los coros, a los directores de coro, que si van a tomar un texto del Gloria, van a tomar una versión musicalizada del Gloria, ya sea que sea en forma directa de corridito, o que sea la forma coro, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, busquen que si la van a cantar en español, respete el texto eh, oficial. Que si la van a cantar en latín, respeten el texto oficial. Y no permitamos que se vayan colando en nuestros repertorios y en nuestras comunidades glorias que pueden ser a lo mejor musicalmente muy bonitos, pero que o no contienen, no tienen el contenido teológico que debe de tener el Gloria, o no respetan el texto, ya sea porque añadan algo o porque quiten algo del texto oficial.
Y aquí habría un gran dilema para... Aquí habría otra cuestión, pero bueno, eh, pienso que el respetar el texto es respetar el depósito de la fe y el profesar íntegramente el depósito de la fe. Aparte, el Gloria no solamente es una alabanza, el Gloria es una profesión de fe en la Santísima Trinidad mucho anterior, muy anterior al credo que profesamos en la misa. De ahí que si nosotros quitamos o añadimos, quitamos o añadimos algo al depósito de la fe. Alteramos el depósito de la fe. Eh, entonces desde esa perspectiva, pues mis hermanos, basado en todos estos argumentos, respetemos, busquemos siempre cantos que respeten el texto oficial. Ahora bien, para los compositores, hay un fenómeno muy interesante. Muchas veces nosotros componemos, a la hora de escribir música, de hacer una musicalización del Gloria, nos olvidamos de un criterio fundamental en la música litúrgica. La música se adapta al texto. La música es servidora del texto. Y no al revés, el texto es servidor de la música. O sea que tengo una música y ahí trato de ponerle a la fuerza, forzar a tirabuzón. Eh, eh, Perdonen por la expresión. A tirabuzón, forzar el texto. Y como ya tengo una música más o menos prediseñada y antes no hice un análisis del texto, una revisión de lo que quiere decir doctrinalmente, teológicamente, en qué contexto celebrativo, en qué parte del año litúrgico vamos a cantar esta gloria, pues llega el momento en el que nos encontramos con problemas de que la métrica del texto no cuadra con la métrica de la melodía, los acentos musicales no cuadran con los gramaticales, y entonces al tratar de querer meter a la fuerza un texto que cuadre en la melodía, en la música, o le añadimos o le quitamos. Sobre todo que le quitamos. Por ejemplo, ese gloria al Señor que reina en el cielo. Por tratar el autor de meter en el texto, en la melodía, y no pensar al revés, que, a ver, tengo el texto y vamos a ponerle, vamos a subordinar la música al texto para que haga decir lo que debe de decir y cómo lo debe de decir y respetar el depósito de la fe. Aclaro, muchas veces esto se hace sin mala intención, sin saña, sin mala fe, sin dolo. Pues es que por eso tenemos tantas versiones en estos últimos 50 años que han sido de reforma posconciliar. Tenemos versiones del Gloria en lengua vernácula que no cumplen con las disposiciones, con los estándares de, de respetar la integralidad del texto y por tanto la integralidad del depósito de la fe, de la profesión de fe que se hace en el texto, con todos los detalles que va teniendo parte por parte. Espero que esto haya sido de ayuda para aclarar más puntos, aclarar la pregunta, profundizar un poco. Pido disculpas si fue un poco amplia la explicación. Agradezco la paciencia de todos ustedes. Por favor, eh, pónganle like a la publicación, al video. Compártanlo, suscríbanse a nuestro canal en el que seguiremos no solamente compartiendo respuestas a estas preguntas y a otras tantas preguntas de música litúrgica, las cuales pueden mandarlas al correo electrónico harrison1967 @hotmail.com, que pondremos
en la publicación, en nuestra publicación. Eh, y pues también, bueno, compartimos algunas piezas, musicalizaciones que realizamos sobre los textos litúrgicos, antífonas, textos del ordinario, a fin de que los coros pues puedan tener más elementos que ayuden a su formación y a su servicio litúrgico, musical, eclesial. Nos vemos hasta la próxima emisión y que Dios les bendiga.